Muy buenas pilotos, en este vídeo vamos a conocer cuáles son los principales tipos de GPS que estamos manejando en nuestros drones, cómo montarlos y también para qué nos pueden servir. Bien, para conocer los dos tipos de GPS que vamos a utilizar más comúnmente en los drones, voy a utilizar estos de la marca YRRC, ya que yo creo que en relación precio están muy bien. La ventaja que tienen sobre todo estos GPS es que son muy baratos. Estamos hablando de que cuestan en torno a 15 euros, ya sea el que lleva magnetómetro y ya sea el que no. E incluso pues utilizando los cupones nos puede salir más barato. En la parte de abajo, en la descripción, os dejaré algún cupón de descuento y el link para poder acceder a ellos. Este que veis aquí es el modelo Mini, el YRRC Mini GPS 8030. ¿Cuáles son las especificaciones que tiene? Por un lado, las medidas son de 19 por 19 milímetros por 5 milímetros de alto, 4,59 gramos de peso. Lo importante para nosotros, que utiliza satélites GLONASS y Galileo y también trabaja con Beidou, SBAS y QZSS. El tiempo que tarda en captar los satélites, la primera vez es de 26 segundos y en las posteriores veces es de 1 segundo. Como veis, es prácticamente la antena cerámica y luego la electrónica y poquito más. Tiene una pila aquí para guardar los datos para no tener que empezar en frío siempre, y luego los cables de conexión que serían el ground, el 5 este que es el del voltaje o digamos la alimentación, el TX y el RX, sin más misterio. Por otro lado tenemos este que es el YRC Mini GPS, que bueno, de mini no tiene tanto, y bueno, que esto ya es algo ya distinto. Mejora lo que es la captación de los satélites, tiene una mejor antena, una antena más grande, y las medidas son de 32 milímetros por 30 milímetros por 12 milímetros de alto y 20 gramos de peso. ¿Cuál es la principal diferencia y por qué lo pongo aquí? Pues porque lleva magnetómetro. Veis que estas conexiones son las mismas que teníamos anteriormente, son las del GPS, y estas conexiones de aquí son las conexiones para el magnetómetro. Esto es, lleva una brújula, exactamente el QML 5883L. Vistos estos dos modelos, lo que os voy a enseñar un poco cómo se conectan. La conexión es bien sencilla. Como os he comentado, aquí en la parte de atrás tenemos 4 cables, que son el ground, el 5 voltios, el TX y el RX. ¿Cómo lo conectamos? Pues cogemos el TX del GPS y lo conectamos en un puerto RX de la controladora, y el RX lo contraemos en un puerto TX de la controladora. Esto es, los cruzamos TX a RX y RX a TX. El ground lo conectamos en un pad de ground de la controladora y el positivo lo conectaremos en una salida de 5 voltios o de 3,5 voltios de la controladora. Bien, ya he instalado el GPS en este dron. Veis que va colocado aquí en la parte en la que va la cámara. Luego lo puedo mover. Las posibilidades son, o bien lo podemos instalar aquí, hay gente que lo pone también, lo coloca aquí en el brazo, o lo más cómodo suele ser pues utilizando una mochila fabricada digamos en 3D, con impresora 3D, colocarlo en la parte de atrás, como sería este caso por ejemplo. Y bueno, la conexión es bien sencilla. Yo he utilizado el UART 6 para hacer la conexión, por lo tanto el ground lo he conectado aquí, en negro. Lo que es el 5 voltios o la entrada de electricidad, el positivo, lo he conectado aquí a 5 voltios, salida de 5 voltios. El RX del GPS lo he conectado aquí en el TX de la placa, y el TX del GPS lo he conectado en el RX. Como os decía, lo conectamos de forma cruzada. El cable pasa por aquí abajo y llegará hasta el GPS, donde ya recibirá toda la información. Vamos a ver ahora cómo lo hemos configurado en el Betaflight. Bien, vamos a entrar en el Betaflight para configurarlo en el beta, y lo primero que tenemos que ir es a puertos, y en puertos veis que en el UART 6, que es donde yo lo había colocado, configuramos GPS, sin ningún problema más. Simplemente ponemos GPS 57600. Aquí tener en cuenta porque yo los he conectado en el RX6 y TX6. Si lo conectáis en el RX3 y TX3, tendréis que ir al UART 3 o con el 1 o el que tenga vuestra controladora. Pasamos a configuración, y aquí lo único que tenemos que hacer es darle a la opción de GPS, conectar la opción de GPS, seleccionamos u-blox, que es la que normalmente vamos a tener en este tipo de GPS. Cuando hagáis la compra veis si es MNEA o si es u-blox. Yo normalmente todos los que he tenido han sido u-blox. Y luego, bueno, configuración automática, y te lo detectas sin ningún problema.
Veis que aquí si pasamos al modo experto, una vez que hemos conectado las baterías, veis que ya se nos ilumina lo de GPS. Hay algunas controladoras que sin poner la batería incluso también se pone en marcha el GPS. En el caso de la Mamba, por ejemplo, tienes que conectar la LiPo para que se ponga en marcha el GPS. Una vez ya ponemos en marcha el GPS, veis que empiezan a salir lo que son los satélites que va cogiendo y a su vez también va encontrando las coordenadas. Yo ahora estoy dentro de casa, solamente me está cogiendo 4 porque estoy en el interior de casa. Si vais fuera, pues os va a coger enseguida un montón de satélites. Por supuesto que yo ahora no estoy a 3.000 metros de altitud, ni mucho menos. Pero bueno, veréis que según vaya cogiendo más satélites, cuando ya tenga unos 8 o 9 satélites, os va a dar perfectamente la ubicación en la que estáis y en este mapa os cargará y os pondrá dónde os encontráis en ese momento. Por otro lado, si vamos aquí a modos, tenemos esta opción de GPS Rescue, que yo lo he puesto con el auxiliar 5, por ejemplo, y lo que es que nosotros cuando le damos a ese botón, esto es con el beta 4.0 en adelante. Una vez que le damos al switch que tiene asignado el GPS Rescue, lo que hará el dron será ponerse a la altura que nosotros le hemos preprogramado y volver a casa hasta la zona en la que estamos nosotros. Y luego ya empezará a bajar ya. Lo bueno suele ser, pues una vez que ya hemos recuperado el vídeo, hemos recuperado el control sobre él, poder conectarnos al dron y poder tomar los mandos para hacer nosotros lo que es el aterrizaje. Pero bueno, imaginaos que se nos ha roto la emisora o nos hemos quedado sin baterías en las gafas y en la emisora o lo que fuera. Bueno, pues teóricamente él solo tendría que volver y aterrizar. Os recomiendo que vayáis haciendo pruebas en un descampado y en un sitio grande porque no es tan fácil el configurarlo, luego hay que ir haciendo cambios y demás de vez en cuando. Otra pestaña interesante para este tema sería la del OSD y veis que aquí podemos meter un montón de información. Por ejemplo, yo aquí en la parte de arriba lo podéis poner donde queráis, pero en la parte de arriba tengo puestos las coordenadas. Si se me cae el dron puedo encontrarlo gracias a las coordenadas. Esta flechita funciona pues con muchos drones de fotografía y vídeo y lo que hace es nos indica en qué dirección está la casa. Si está, digamos, hacia atrás, si está hacia adelante, podemos guiarnos para volver a casa. La distancia en la que estamos nosotros o en la que está la casa del dron, el punto de partida, el punto que despegó, el número de satélites y luego también pues podéis tener otros datos pues curiosos como sería la altitud, que no la tengo aquí puesta, o la velocidad. Veis que al final nos permite tener mucha información. Incluso pues en un dron de carreras me podéis decir, joder, pues yo no necesito las coordenadas. Bueno, pues si no necesitas las coordenadas, pues igual te puede venir bien por curiosidad saber la velocidad que llevas o saber la altitud y demás. Yo para un dron de carreras tal cual no lo veo. Para uno de freestyle, si quieres moverte, salirte un poco más de donde estás y hacer un poco de no long range, pero middle range, digamos, pues sí que nos puede valer. Y para un dron de long range, yo desde luego lo necesito. Muchos expertos y mucha gente que sabe un montón no utiliza GPS, pero yo si voy a un sitio que no conozco muy bien y me desoriento, lo primero que voy a utilizar es el GPS y esta flechita para saber cómo volver a casa. Y en último extremo le doy lo que sería al switch y que vuelva él solo. Si vamos a la pestaña CLI, aquí ya tenemos que hacer para el Rescue Mode algunos cambios, nos puede interesar hacer algunos cambios. Poniendo Get GPS, ves que nos va a poner todos los parámetros que tiene en estos momentos configurados nuestro GPS. Es un follón, pero bastante intuitivo en algunos casos. Por ejemplo, veis que aquí GPS U-Blocks Use Galileo lo tengo en off. Por ejemplo, si quiero utilizar Galileo, tengo que ponerlo en on. Todo lo demás, Rescue Angle y tal, ya os los iré explicando. Voy a bajar aquí abajo y os voy a explicar un poco los parámetros principales que tendríamos que manejar. Uno de ellos es el Set GPS Rescue Minimum Distance igual a 50. Podéis poner 50, 100, 150, lo que os apetezca. ¿Por qué? Esto es, pues, si tenemos el dron al lado nuestro y sin querer le damos al botón de Rescue para que no empiece a moverse él solo sin hacernos caso y podamos dañarnos a nosotros, podamos dañar a alguien que está al lado nuestro o alguna casa o lo que fuera. Por lo tanto, esto quiere decir,
Si el dron está a más de 50 metros de nosotros, se podrá activar esta opción. Si está a menos de 50 metros, no se va a activar la opción, que a menos de 50 metros tampoco lo vamos a necesitar. Le doy a Return y ahí va. Otro comando que es interesante es este aquí, el Set GPS Rescue Minimum SATs igual a 6. ¿Por qué? Esto no nos va a dejar despegar hasta que el dron tenga como mínimo captados 6 satélites. Esto es más o menos lo mínimo que necesita para saber dónde está. Así evitaremos, pues por ejemplo, despegar sin que el GPS sepa dónde estamos y perder el dron, que es lo que me pasó a mí, por ejemplo, una vez, con las ganas de despegar y diciendo, va, solo voy a 50 metros aquí adelante. Despegué sin satélites y luego el GPS ya no sabía por dónde volver ni podía hacer nada. Entonces, pues perdí el dron. Por lo tanto, yo recomiendo que pongáis 6-8 satélites mínimo para que al despegar el dron sepa dónde está y así os evitéis sustos. Podéis poner 0 si no queréis tener el problema de tener que esperar a que coja 6. Pero al final estamos hablando de una cosa de que cuando pongáis la batería, 1 minuto como mucho, y si 1 minuto pues al final te ayuda a salvar el dron, bienvenido sea. Podéis ponerlo a 0 si vais a volar una campa enfrente vuestro. Eso podéis ir cambiándolo como queráis. Otro comando es este, GPS Rescue Minimum Distance, que cambia de alguna versión anterior. Bien, aquí lo que vamos a decirle es, empieza a bajar cuando estés a menos pues, de 50 metros de donde estoy yo. Hasta esa distancia, mantente a la altura que yo te vaya a decir. Por ejemplo, podemos poner pues 100. Cuando estés a menos de 100 metros de mí, empieza ya a bajar. A distancias superiores, mantente a esa altura. Luego ya empiezas a bajar, de forma pues que evitamos que golpee pues líneas de alta tensión, árboles o lo que fuera. Le ponemos el set por delante, que no lo tenía puesto, y le doy. También le podemos variar, como veis aquí, el ángulo que puede alcanzar, el máximo que puede alcanzar el dron cuando está en el Rescue Mode. El que tiene por defecto es 30. Podemos incrementarlo porque, por ejemplo, si tiene viento en contra, que es bastante fuerte, con 30 grados de inclinación, el dron igual no consigue suficiente potencia como para hacer frente al viento. Por lo tanto, pues podemos ponerlo, por ejemplo, a 45, que ya tendría que ser mucho viento el que le diera problemas. Lo ponemos así. Entonces, otro parámetro importante es este de aquí, el Set GPS Rescue Initial Altitude igual a 70. Esto es, cuando pierdas la conexión o conectemos el Rescue Mode, tienes que subir a 70 metros y mantenerte a esa altura hasta pues los 100 metros que hemos comentado antes o 150 metros que hemos comentado antes. ¿Por qué? Pues bueno, pues así le estamos indicando que tiene que ir a una altura mínima para evitar pues colisionar con casas, con líneas de alta tensión, con árboles o lo que fuera. Yo entiendo que si ya está ya a una altura superior a esos 70, mantendrá esa altura, de forma que si estáis subiendo en un monte no va a bajar a 70 metros y pegársela directamente. Por tanto, le damos al reto. En este parámetro tenéis que tener en cuenta una cosa, no pongáis una altura bestial como 1000 metros, porque entonces va a empezar a subir y va a gastar un montón de baterías en subir a la altura que le indiquéis. Por eso hay que ser un poco conservadores para ahorrar al máximo la batería, ya que seguramente nos pasará un momento en el que no tengamos mucha batería. Y también podéis configurar la velocidad de vuelta a casa. Lo que tiene por defecto son 2000 centímetros por segundo. Es bastante. Al final estamos hablando que estos 1200 son 72 kilómetros por hora, que es caña. El otro, pues estamos hablando de 140. Lo que vamos a hacer es que el dron vuelva a toda leche y gaste mucha batería en coger esa velocidad. Por lo tanto, otro más para allá. Aquí cabe destacar una cosa, que en muchos casos ocurre que cuando entra en el Rescue Mode, el quad, el dron, se desarma. Es por un tema que tiene el Sanity Check, que lo tiene de forma que si el dron cae al suelo, pues se tiene que desarmar para que los motores no sigan girando. Entonces, para evitar que en este Rescue Mode se nos desarme, pues podemos quitar el Sanity Check, pero lo que quiere decir es que en el momento en que se nos caiga al suelo sin tener el Rescue Mode, pues por otra caída normal, también puede pasar que los motores sigan girando. Para ello podemos poner este comando que al final lo que va a hacer es Rescue Sanity FS Only. Esto es, va a utilizar el Sanity Check, lo va a controlar solamente cuando estemos en el Rescue Mode. Por lo tanto, también lo ponemos. Y todo esto lo salvamos y ya tendría que estar nuestro dron
preparado para funcionar también con el Rescue Mode. Luego también nos comentaba que podemos utilizar el Rescue Mode como failsafe. Esto es, si no podemos darle por lo que sea al stick, al switch en el que tenemos el Rescue Mode, podemos hacer, pues cuando pierda la señal, que el dron entre automáticamente en Rescue Mode en vez de estrellarse como hace normalmente. Para eso lo que tenemos que hacer es este comando, indicar este comando, que es bien sencillo. Al final es set failsafe procedure igual GPS rescue. Esto es poner como procedimiento de failsafe el GPS rescue. Le dais al enter, lo guardáis y ya lo tenéis ya todo listo. Lo recomendable es de todas formas que veáis si funciona bien el GPS rescue o el Rescue Mode antes de activar esta opción. Muy bien, yo creo que ya os he explicado un poco por encima todo. Podéis ir mirando en internet más artículos y más cosas para ir aclarándolo más, pero bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. The type to make the first grand move, toss the bait, then I wait for bites. Pescatarian, I pause the pace. I'm domestic Marion, then the broad displays. Draws I take like the gun blue blast. Scenario set, if you ain't got a clue, ass. I'm everywhere wet, fly your aerial jet. Body bare in the flesh, then let your tongue do the task. Clock's ticking, boy, you better be a G. If you gon' want your body on me, oh. Are you timid or just gentlemanly? What? Either way, you got a minute till you're sleeping lonely. Tell the time, feel my body.